Francesca Ancarola nos estaba invitando a espantar nuestros males mediante esa maravillosa canción, pero una y otra vez la creación humana, tanto en términos de ficción como en términos reales, ha acercado los males. De la ficción, de muchos cuentos, de muchas novelas, de películas y series de televisión, cómics y novelas gráficas, se trata este libro estupendo que tengo acá en mi mano, que se llama El Síndrome Babilonia, Geoficciones del Fin del Mundo, que recientemente fue editado en nuestro país por la editorial Bifurcaciones y que es autoría del doctor en geografía y exdirector de estudios de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Alain Musset, con quien hacemos contacto ahora. Alain, muy bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? ¿Bien? Pues desde tan lejos, ¿verdad? Pero qué milagro, o sea, no lo puedo Sí. creer. Cada vez me parece ciencia ficción. Ah, bueno, sí, estamos viviendo cosas de bastante ciencia ficción, cosas que yo pensaba respecto a tu libro. ¿Tú estás en París? ¿Dónde andas? Sí, sí, yo estoy en París, pues en las afueras de París, porque pues un departamento cuesta demasiado para un profesor, así que vivo en los suburbios, pero está bien, estoy al gusto. Hasta con un pequeño jardín, así que pues no me puedo quejar. Claro, para que la gente que nos está viendo a través de YouTube y a través de Facebook no se asuste por este paisaje que tiene de espalda al Pues museo. Armagedón, perdón, pues es la destrucción, parte de la destrucción de París es en una película gringa, pero es normal, ¿no? Pues sí, estoy ubicado exactamente pues en una de las torres de Notre Dame, de la Sí, Catedral de París. desde donde se ve la destrucción del mundo, que es de lo que va este libro, El Síndrome Babilonia, Geoficciones del Fin del Mundo, que es un libro fascinante por varias razones. Es fascinante para quienes nos gusta mucho la ciencia ficción. Entonces a mí me pasó, Alain, leyéndote, que había leído muchas de las cosas que tú refieres, pero hay un montón que no, porque la lista es larguísima y fue como, uy, vamos a anotar eso y lo vamos a buscar. Y por otro lado, también me pareció muy interesante la conexión que tú haces respecto a los relatos religiosos y especialmente bíblicos y Sí. la construcción del apocalipsis en la ciencia ficción. Cuéntanos qué es lo que sientes que se cruza ahí entre los relatos míticos religiosos, diríamos, y nuestros propios temores internos que llevamos a la ciencia ficción a través de estos apocalipsis ficcionados. Bueno, pues sí, tienes perfectamente razón. Y suelo decir a mis estudiantes que al fin y al cabo, el último libro de la Biblia, pues el Apocalipsis de San Juan, no es sino el primer relato de ciencia ficción. Porque todo está aquí. Todo está apuntado, pues las descripciones son excelentes, hasta podemos tal vez ver como pues una erupción volcánica por un lado, pero también, y es muy, muy importante, pues una explosión atómica. Parece que hay una explosión atómica, pues en el relato de San Juan y hay siempre conexiones entre los relatos de la Biblia desde el principio, desde el Génesis, la destrucción, por ejemplo, de la Torre de Babel, y pues que es la primera gran ciudad global de nuestro planeta. Y el último libro, pues el Apocalipsis de San Juan, con la destrucción de la vida humana, la destrucción sobre todo de Babilonia. Por eso mi libro se llama El Síndrome Babilonia. Babilonia, que es el símbolo de la ciudad pues castigada, de la ciudad mala, malvada, pues poblada con gente pues que se ha perdido pues en el mundo y que ha olvidado pues las palabras de Dios. Y esta ciudad castigada, por supuesto, es realmente un símbolo y una metáfora de todas nuestras ciudades. París, por ejemplo, Uh ha -huh. sido a menudo comparada con una nueva Babilonia. Nueva York también, pues todas las ciudades grandes son nuevas Babilonias y por eso tenemos una relación estrecha con la Biblia porque hay muchas referencias. ¿Ah? Uh -huh. La referencia al Génesis, al Apocalipsis, a los profetas que van a hablar de la destrucción de Jerusalén.
también, que es no es Babilonia, pero casi, Sodoma, Gomorra, pues todas esas ciudades son símbolos de nuestra maldad y debemos ser castigados. Y es impresionante porque hay una relación con la ciencia ficción. La ciencia ficción es un género muy occidental, que ha sido muy difundido, muy profundizado por los norteamericanos, y los norteamericanos tienen también una visión muy bíblica del mundo, así que los dos se mezclan y tenemos este resultado, efectivamente, pero que no es propio de la cultura occidental. Hay otras formas de imaginar los fines del mundo en otras culturas, en otros tiempos, etcétera, etcétera, pero la ciencia ficción es un género occidental de por sí. Ahora, hay una pregunta que cruza gran parte de la ciencia ficción y que tiene todo que ver con Babel. Y eso Sí. es respecto a los límites del conocimiento, ¿no? Entonces, la ciencia ficción dice, usted está aquí hoy día, y esto es lo que sabe la ciencia hoy día respecto a, por ejemplo, no sé, robótica, o por ejemplo, viajes espaciales, o por ejemplo, uso de los recursos naturales, ¿no? Y si esto que está aquí hoy día se estira, podemos llegar hasta este otro lugar, y la pregunta es de si ese otro lugar es un buen lugar para lo humano. Y eso es básicamente el conflicto de Babel, ¿no? Es cómo el conocimiento humano puede llevarnos a mucho desarrollo, pero no necesariamente a un buen lugar. ¿Qué aprendemos de eso en todos los libros que tú fuiste analizando, y las series y las películas y los cómics que salen aquí? ¿Qué sientes que se levanta de esa inquietud? Sí, es una inquietud que forma parte de nuestra conciencia como seres humanos. Y lo que vemos es que podemos a veces tratar de mitigar los efectos de nuestras acciones sobre el planeta, gracias a nuevas tecnologías, etcétera, 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 pero en realidad todo eso es un espejismo. La tecnología, pues lo que supuestamente nos va a dar soluciones, nos da al contrario nuevos retos que dominar. Y eso es terrible. Y la ciencia ficción, lo dijiste muy bien, estira pues, la realidad presente hacia el futuro para llegar a decir, será realmente lo que queremos nosotros para el futuro, para nuestros niños, para los futuros habitantes del planeta. Y por eso usa de lo que podríamos decir del miedo, el miedo que tenemos todos ante nuestro propio fin y el fin de nuestra civilización para decir, bueno, hay que parar, hay que respirar, hay que pensar, porque si no, ¿qué vamos a enfrentar? Los diluvios nuevos, ¿no? Pues las transformaciones del clima, pues las guerras nucleares, por ejemplo, pues que son una pesadilla desde pues Hiroshima y Nagasaki, y actualmente pues con el conflicto entre Ucrania y Rusia, pues volvemos a hablar de la posibilidad de una tercera guerra mundial, es decir, el uso también del arma atómica, y la ciencia ficción lo ha trabajado voy a decir, desde el principio, y antes del principio. El primer relato que habla de una guerra nuclear, ¿sabes de cuándo es? Dígame. 1913. Y es de Wells, otra vez, un genio de la ciencia ficción. En su libro, en su novela, The World Set Free, no sé si ha sido traducido al español, así que no voy a entrar pues, en los detalles. Él imagina pues, una guerra entre Francia y Alemania. Estamos en 1913, es decir, pues un año antes de la Primera Guerra Mundial. Y él imagina pues un arma nueva que destruye todo, pues con radiaciones, etcétera, etcétera. Es que él estaba enterrado de las potencialidades mortíferas del átomo y imaginó pues esta guerra. Era un gran optimista, es decir que según él, en su novela, la gente tiene miedo, pues por supuesto, de esta guerra que puede acabar con todo, así que todos se paran, se crea pues una gran institución, pues que es ¿cómo decir? Una premonición de la Organización de Naciones Unidas y la paz regresa, etcétera, etcétera. Pero estamos en 1913 y
Wells imagina una guerra atómica para decir que la ciencia ficción efectivamente está aquí también para decir, para denunciar y tal vez para prevenir los desastres futuros. Sí, bueno, el mundo liberado se llama ese cuento de Ah, sí, Wells, para que, es la traducción exacta. sí, para que lo puedan buscar. Si ustedes quieren, conversamos con el doctor en geografía y autor Alain Musset a propósito de su libro El síndrome de Babilonia, Geoficciones del fin del mundo, un libro que fue editado en francés originalmente hace varios años ya y que ahora finalmente está, tiene 10 años ya el libro, desde el Sí, pero ha 2012. sido remodelado y actualizado. Pues, porque pues en los 10 años se ha publicado pues, un montón de cosas y otras películas no te puedes imaginar. Sí, no, de todas maneras, y de verdad, Alan, yo me impacté con la lista de películas atrás. Agradezco que esté la lista, porque yo empecé a decir, voy a anotar esta, voy a buscar esto. No, bueno, la lista está al final, con todas las referencias. Pero, Alan, hay una cosa que es muy impactante de la ciencia ficción, especialmente cuando uno va más atrás, ¿no? Y cuando uno empieza a decir, bueno, pero esto se empezó a escribir ya el siglo XIX. Podemos empezar, bueno, obviando el apocalipsis, por supuesto, pero uno puede decir así como género literario ya existía desde el siglo XIX y es bastante inquietante, no sé si te pasa, leer algunas cosas que tienen hoy día ya 100 años o más y decir, estamos muy cerca. Estamos muy, muy cerca de lo que autores y autoras imaginaron hace un siglo o más respecto a las posibilidades de la ciencia humana y hacia dónde eso nos podría llevar. Entonces, con el paso del tiempo, nosotros ya estamos en el futuro. ¿Qué es lo que deberíamos aprender de lo que autores y autoras de ciencia ficción nos han dicho respecto a este presente que fue su futuro? Pues el problema es que no aprendimos nada. Es el problema, es que efectivamente, lo dijiste muy bien, pues hace más de un siglo que nos dicen, cuidado, 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 hasta dónde podemos llegar, hasta el final. Y antes, en las épocas más religiosas, era un castigo divino, ¿no? Pues efectivamente el Apocalipsis de San Juan, pues los hombres y las mujeres son malos y malas, ni modo, vamos a acabar con esta especie tan devastadora, ¿no? Pero ahora sabemos que nosotros lo podemos hacer. Y eso es lo más impresionante. Y ya, pues en esta ciencia ficción del siglo XIX, pues, y no únicamente Julio Verne habló, pues, de fines del mundo también, ¿verdad? Pero no ha sido, pues, el único. Pero se decía, pues, no, tenemos que cambiar de rumbo. Tenemos que ir hacia un sistema más sostenible y hasta pues en el principio de la revolución industrial. No podemos seguir así y seguimos. ¿Y esto qué pasa? Pues en unos ¿cómo decir? De unas de las novelas más importantes, a mi juicio, de esta denunciación del sistema que nos está matando ahora. Y bueno, yo sé que aquí lo puedo decir, pero es una denunciación de la industrialización y del sistema capitalista. Hay que decirlo, ¿no? Pues siempre se habla de los modos de producción capitalista cuando tendríamos que hablar de sistema de destrucción, de los modos de destrucción capitalista. Y, por ejemplo, no sé si todo el mundo, yo creo que ha visto la película Soylent Green. En español, no recuerdo, yo creo que es la misma palabra, ¿verdad? Soylent Green. De Richard Fleischer. Pues yo estoy buscando mientras tanto porque no me acuerdo. Sí, puedes buscar, pero es cuando el destino nos alcance es la traducción. Es la traducción española, ¿verdad? Sí. Bueno, perdón. Yo creo que todo el mundo ha visto esta película pues de principios de los años 70, que llega a un momento muy importante en la historia de la humanidad. En 1972 ya la Organización de Naciones Unidas en Estocolmo toma conciencia del problema de la producción capitalista y de la destrucción del medio ambiente. Después será Río, pues, en 1992. Y en esta película, pues, vemos, pues, a los habitantes de Nueva York que se convirtió, pues, en una megalópolis de casi 30 millones de habitantes en el futuro, por supuesto. Él habla, pues, en la novela original
de Harrison, pues el futuro es 1999, ¿verdad? Pues ya ahora es el pasado, pero es lo interesante, ¿verdad? Pues el futuro de nuestros antepasados ahora pues es el presente o ya el pasado. Y él dice que es un desastre y uno de los héroes, lo voy a citar porque me parece muy, muy interesante lo que dice, y es el compañero del policía que está buscando pues las huellas de los malvados, Andrew, y dice esto: y los ríos, ¿quién los contaminó? El agua, ¿quién la bebió? Los suelos, ¿quién los destruyó? ¿Qué nos queda? Cadáveres de automóviles. Eso es todo. Todo lo demás se ha agotado. Solo nos quedan 2.000 millones de cadáveres de automóviles. Un día poseyamos el mundo, pero lo devoramos y lo quemamos. Estamos, por favor, en 1970-72, no recuerdo la fecha exacta. ¿Y qué hicimos? Seguimos exactamente con el mismo sistema destructor que va a aniquilar todo el planeta. Claro que sí, además que estamos nosotros, nuestra generación, y que así las generaciones más jóvenes, ¿no? Están viendo esto cambiar radicalmente, lo que hemos visto en términos, bueno, tú como geógrafo lo sabes muchísimo mejor que yo, y para cerrar quería preguntarte respecto a eso, ¿no? Por tu cruce disciplinario, porque claro, estamos viendo las consecuencias del cambio climático ya, estamos viendo cómo las temperaturas están alcanzando de manera consistente máximos que antes se cruzaban cada 100 años, ¿cierto? Estamos viendo el deshielo de los polos, estamos viendo cómo estamos acercándonos a esto que ya la ciencia ficción nos decía, y ahí como tu mirada como geógrafo, para terminar, Alain, ¿qué es lo que te parece que es importante de rescatar de la ciencia ficción? Te lo pregunto como científico y no solamente como entusiasta. ¿Qué es lo que uno aprende y por qué uno debería seguir leyendo ciencia ficción? Sí, la ciencia ficción es una cosa seria. Bueno, hay muchas cosas malas, porque en la totalidad pues, de los libros, novelas, películas, etcétera, que he podido leer, pues, y las películas que he visto, pues hay muchas películas malas, muchas novelas que no valen la pena, pero es mi trabajo de científico leer y ver todo. Pero lo que me parece importante es que la ciencia ficción nos da una visión sociológica y crítica de nuestras sociedades contemporáneas. Es decir, que voy a decir algo un poco paradójico, pero los autores y las autoras carecen de imaginación. Hablan de nuestro presente y nos dicen qué está pasando ahora, y esto que decías, lo vamos a cerrar un poco para llegar al punto final. Pero todos los problemas planteados por la ciencia ficción son problemas contemporáneos, pero problemas contemporáneos que cambian con el tiempo. En un momento dado, pues ha sido más bien, por ejemplo, el tema de las pandemias, que ha impactado pues, a los autores y autoras. Después, la guerra nuclear. Ahora estamos más bien en la perspectiva ecológica. Vemos una evolución de las temáticas que corresponden a diferentes estados de nuestra cultura y de nuestro desarrollo tanto económico como político y cultural. Y por eso es importante es que la ciencia ficción nos da claves no para entender el futuro, sino para entender el presente. Vamos a ver si es realmente lo que queremos, como yo decía, para el futuro, para nuestros niños, para nuestras nietas. Acabo de ser pues abuelo hace muy poco y me da coraje ver lo que estamos haciendo, lo que hice yo también. He participado en el sistema y ahora me siento un poco incómodo con esto. Y por eso estoy tratando de decir, ya, basta. Bueno, y una manera de hacerlo es leer, porque leer nos permite o ver series o ver películas y reflexionar al respecto, aceptar esa invitación que nos hacen los autores y autoras de ciencia ficción, que están notablemente resumidas. No saben lo entretenido que es este libro, es al mismo tiempo muy entretenido y muy angustiante. Son las dos cosas reunidas. No es culpa de Alain Musset, él solo es el mensajero. Este libro, El síndrome de Babilonia, Geoficciones del fin del mundo, de Alain Musset, con quien hemos conversado. Muchas gracias, Alain, por hacerte este tiempo con nosotros. Gracias a ti y gracias a todos y todas.
Bueno, el libro está editado en Chile por Bifurcaciones para que lo consigan en librerías y también en sus redes y página web de Bifurcaciones, el síndrome Babilonia. Nosotros tenemos que despedir rápidamente el programa. Nos encontramos mañana a las 10. Chau. Ya.